Y bueno amigos, estamos aquí listos para el video habitual del día. Sé que los tengo acostumbrados a 2 o 3 videos al día, pero como les dije, estaba haciendo una especie de vacaciones porque estaba visitando unos amigos. Estoy todavía aquí, pero ya es momento de partir. No sé si me voy esta noche o mañana por la noche. Esto lo comento para las personas que están diciéndome lo del ruido o lo del micrófono que se ha bajado, disminuido considerablemente la calidad del audio. El problema es que salí apurado, dejé el micrófono y entonces mi amigo tenía el de su cámara, el de su web, pero no es, la calidad es la que es, pese a ser una Logitech Brio 4K, el micrófono hace lo que puede. Este se escuchaba bastante bien, pero está fallando un poco, entonces bueno, ya entre mañana y el día martes estaremos otra vez en casa. Este viaje lo tuve que hacer porque planeo hacer unas cosas en Twitch, comprar un nuevo computador que me hacía muchísima falta. O sea, el viaje salió bastante bien, la verdad. Y bueno, ya toca regresar. Mis amigos también tienen su vida de pareja y ellos están aquí dándome eso. Pero bueno, lo cierto es que vamos a hacer un nuevo video. Por cierto, está haciendo un calor horrible para estos lados del mundo. Muchachos, es increíble. Estoy en la llamada la ciudad de la eterna primavera, que es Medellín. Y me parece absolutamente increíble lo que estamos viviendo con estas temperaturas absolutamente increíbles. Los paisas están que se vuelven locos. Así que bueno, chicos, vamos a ver unas cositas aquí más que interesantes que me gustaría analizar con ustedes y que la verdad me parece increíble, increíble. Quiero que empecemos con Ancelotti porque después de la victoria ayer en Son Moix, Ancelotti le han dicho algo que le ha dado risa, pero yo creo que a nosotros no debería darnos absolutamente nada de risa, porque la verdad es que es increíble y es algo que viene de la temporada pasada prácticamente, así que vamos a escucharla. ¿Y esta vez va a jugar la vuelta o hay unas dudas? No sé. Puede ser que va a jugar la vuelta. Sí, sí. Esta es una crítica para mí, ¿eh? Esto la escribo, ¿eh? Va a jugar la vuelta, Rudiger, sí. Lo que les estaba diciendo, no creo que sea un motivo de mucha risa, pero Ancelotti por lo menos tiene la capacidad de decir, ok, me estás quemando porque al final la temporada pasada hice un cagadón por este tema que hace Ancelotti de la jerarquía, esos temas absolutamente absurdos, y bueno, lo asume bastante bien. Así que bueno, obviamente Rudiger va a ser titular, salvo que pase algo absolutamente increíble, y me parece que Ancelotti por lo menos lo toma de una buena manera. Quiero que veamos esto que coloca Miguel Serrano, que me parece increíblemente real. Vamos a empezar con la primera imagen, que si nos podemos fijar es el tiempo de juego de la cadena COPE, que dice provoca Vinicius a los rivales con su baile. Y bueno, es una imagen de Vinicius bailando. Si pasamos un poco a un lado, dice gol de Griezmann y nueva celebración, haciendo referencia ayer a cómo celebraron el gol. Creo que esta fue la imagen de ayer, nuestros amigos del Atlético de Madrid, y que me parece absolutamente de locos. No nos equivocamos cuando decimos que el Atlético de Madrid, la prensa de Madrid es mucho más del Atlético de Madrid que del Real Madrid. Lo del diario Marca con Cerezo y compañía es increíble. En este caso lo de Cadena Cope, vean la cantidad, la diferencia abismal que hay entre cómo se trata una situación y otra. Es que en definitiva es absolutamente absurdo lo que vemos en los medios de comunicación, pero bueno, al final realmente poco que añadir para que tengan una idea de por qué se ha agravado tanto esta situación al punto de que, bueno, es una absoluta locura. Otra de las cosas que me gustaría revisar, esto lo coloca alguien que se llama Pedro Urbina, siempre lo comparto, podría colocar la imagen en seco por la imagen directamente, pero siempre coloco esto, muchachos, para que sigan a las cuentas que comparten este tipo de contenido, porque me parece increíble y es una batalla que al final tenemos que hacer todos. Dice Pedro Urbina, dice ESPN o Mario Kempes de ESPN, que en ESPN por supuesto que Cubarsí tiene la mano pegada al cuerpo, lo de este viejo asqueroso y peor la cadena que lo mantiene ahí. Esto sucede en el Cádiz Barça, en un Roberto ayer que le han metido al Cádiz uno más para la galería. Es increíble que con esta cantidad de ayuditas del Barça esté a 8 puntos del Real Madrid en Liga, es que es absolutamente increíble. Pero bueno, para que tengan una idea, y eso me parece sumamente clave. Quiero que veamos algo rápido, muchachos. De Maffeo, ya lo vamos a ver en breve porque también me parece increíble. Vamos a cerrar con 2 cositas muy interesantes también. En este caso algo de Maffeo, que es de ayer, tras la derrota con el Real Madrid. Y veamos esto porque Sandra, que trabaja en DAZN y que trabajó en su momento en el Chiringuito, le cuestiona de esta manera y miren la respuesta tan ridícula. ¿Tú te cierras tus redes? Bueno, no Instagram, X. ¿Qué sensación tienes en ese momento? ¿Te afectan esas críticas que recibes? No, ¿O no? a mí que 3 idiotas me digan cosas no me afecta. Creo que les ha afectado más a mi familia que a mí. Yo simplemente me cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de
de entrar al trapo y calentarme y mandar a tomar por culo a alguien hablando mal, pues y luego ser yo el kinky y el macarra y tal y cual, digo, me lo cierro mejor, que tampoco lo usaba solo para leer cosas y ya está, ya te digo, a mí no me afecta. A mi familia parece que les ha afectado más y se lo he dicho, digo, no leáis cosas, que a mí no me afecta, que yo estoy bien, creo que el equipo también me ha apoyado y ya está. Para nada, yo estoy bien, estoy tranquilo y ya está. Ahí está lo que les decía, increíble de verdad. O sea, mira lo que dice aquí, a Mafeo le parece mal que insulten a su familia, a mí también, pero le parece perfecto contribuir a la cosa de un chaval de 24 años. No regreses más, no queremos escorias como tú en las redes sociales. Es increíble de verdad. Viene ahora de victimista este mismo hombre que le hacía aquel gesto a Vinicius de llorón, este mismo hombre que ha estado retuiteando cosas que insultaban o decían cosas sobre Vinicius, ahora es que está indignadísimo. Y eso de que no le afecta lo que pasa en las redes sociales me parece increíblemente ridículo, es totalmente falso, está totalmente hundido al punto de que tuvo que cerrar sus redes sociales. Y repito, me parece ridículo que se pongan a meterse con la familia de un sinvergüenza porque el hecho de que sea sencillamente un sinvergüenza, estoy de acuerdo, es un sinvergüenza y hay que acabarlo deportivamente, pero no creo que su familia tenga mucho que ver y además me parece realmente ridículo ir por la familia de él, teniendo en cuenta que creo no se han metido en estos papelones tan ridículos que se ha metido el sinvergüenza esto. Pero bueno, él sabe que de esta manera va a tener un poquito de atención que jamás en su vida va a tener y al final es la manera de hacerlo. Quiero que veamos esta imagen que comparte una cuenta bastante grande, por cierto, del Palancas, que dice lo siguiente: Arturo Vidal, la predicción para la Champions League de esta temporada. Es un juego estos de TikTok que hacen con la cabeza así, seleccionan, pero fíjense que ponen el tema del Barça. Si buscamos el video original, lo comparte esta cuenta que se llama Mario, que es una cuenta de Twitter Real Madrid bastante grande. Vamos a ver el video original, es que me parece sencillamente increíble. Voy a mutear el audio porque me van a meter copyright por la canción de la Champions. Bueno, chicos, ahí está el video original subido por Arturo Vidal. Hay una parte de esto que me preocupa, ya hablaremos de la manipulación de las redes sociales, pero hay algo que me preocupa y es sencillamente que este tipo es seguramente de las personas con más poder para dañar una competición a nivel de predicción. Lo hemos visto otras veces. Mañana no se enfrentan con un equipo de la Bundesliga, se enfrentan con el mejor equipo del mundo, el Barcelona. Sabemos cómo acabó eso, así que no sé qué tan prudente sea el hecho de pensar que Arturo Vidal da como favorito para ganar la Champions al Bayern de Múnich y colocándolo en la final con el Barça, que yo creo que si el Barça el martes hace un papel interesante va a tener unas posibilidades elevadísimas de quedarse con la orejona. Así que ojo, porque la final va a ser un solo partido. Pero hablando de esto, es que me parece increíble, esta gente vive de esto, viven de esto, de engañar a los tontos, de manipular, de absolutamente todo. Es que me parece absolutamente increíble. Y bueno, como siempre en las redes sociales, una de las cosas más interesantes es que casi siempre hay memorias. Voy a cerrar este video con un pequeño clip que me ha removido absolutamente todo y es como quien dice un domingo de reflexión, y es Cristiano Ronaldo. Le han puesto ahí como un video BIM, una imagen donde se ve repasando sus mejores actuaciones con el Real Madrid. Otra música de copyright eliminada. Vean la sonrisa y incluso el mismísimo Cristiano Junior. Ojalá le quede algo a este señor de querer ir al Real Madrid porque parece que tiene un futuro interesante, al igual que el hijo de Marcelo. Bueno, muchachos, ahí está lo que les decía, lo dejé de último para quienes me acompañaron hasta este punto del video. Yo creo que cuando pasan cosas como la que estamos viviendo esta semana con el tema del City, que se haya fallado tantos goles en un partido que el Madrid pudo haber ganado perfectamente, no, lo único que se nos viene en mente también en cómo quedó el partido, Mr. Champions, Mr. Remontadas, Mr. Goles, es que creo que con Cristiano estaríamos un poco más confiados. Así que bueno, vine a removerles un poquito ese domingo para recordar un poquito a Chris. Máximo respeto para CR7, hay muchos madridistas que le tienen en muy mal sitio por el hecho de que él decidió cambiar de aires en su momento, movimiento que al final terminó siendo más producente para el Real Madrid, aunque ese dinero después se votó por Hazard. Pero bueno, al final son cosas que terminan pasando. Yo no le voy a quitar absolutamente nada de la leyenda. Hay gente que dice que Di Stéfano
es mejor que Cristiano, en su momento fue mejor que Cristiano, para mí no, seguramente porque no viví esa etapa, pero sí viví la etapa de lo que es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos por múltiples razones. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, cuando regresemos a casa volverán los videos con más frecuencia y mejor audio. Va a mejorar, creo que también la imagen. Van a mejorar muchísimas cosas. Así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.